Hoy vamos a hablar sobre contratos de construcción. Un saludo a todos para hablar de este tema, que es un tema súper interesante que hemos estado ya más o menos orientando durante la clase. Hemos explicado que se analiza según el contratista, es decir, la persona que presta un servicio de construcción para sus clientes. Cuando hablamos de contratos de construcción hay varios aspectos o elementos que se deben de considerar, es decir, que una empresa que se dedica a la construcción incorpora, como cualquier otra contabilidad, una serie de contenidos, entre estos todos los aspectos contables, los aspectos de control que la empresa debe de llevar, los aspectos tributarios, pero hay un elemento que es sumamente importante para estas empresas, que es el control y registro de los ingresos. Aquí está centrada la atención nuestra, justamente en la idea de que el cálculo de los ingresos, sobre todo cuando estos contratos de construcción son a largo plazo, requiere de un elemento importante, cálculos especiales que nos ayudan a entender la cantidad de ingresos que deberían de ser contabilizados durante ese ejercicio contable. Desde esa perspectiva, es importante entonces entender que todos los aspectos en un contrato de construcción son necesarios, sus costos, como dije antes, los elementos o disposiciones tributarias que giran en torno al tema, los aspectos de control, etcétera, pero nosotros vamos a estar mayoritariamente centrados en el tema de los ingresos. Para hablar de ingresos, la normativa internacional propone que existen tres métodos que nos ayudan a determinar qué cantidad de ingresos debe de ser contabilizada dentro de un ejercicio contable. Estamos partiendo de la idea, como dije antes, que se trata de contratos de construcción a largo plazo, porque estos transgreden un ejercicio contable y es allí donde se produce quizás la dificultad para entender qué cantidad de ingresos deberían de ser contabilizadas dentro del ejercicio correspondiente. Esto partiendo de la idea de que los ingresos y gastos de un ejercicio deben de quedar incorporados dentro del ejercicio al que corresponde. La normativa, particularmente la sección 23, propone tres métodos posibles para lograr el porcentaje de determinación de una obra. Los métodos son proporción de los costos incurridos. Hablemos un poco sobre este método. La idea del método es basarse en la cantidad de costos que han sido utilizados ya en la construcción que se está desarrollando y a partir de eso establecer un parámetro, un porcentaje, un factor que nos ayuda a determinar la cantidad de ingresos que deberíamos de contabilizar en atención a los costos que ya fueron utilizados. La palabra incurridos es sumamente importante tomarla en consideración. Incurridos no es sinónimo de comprados o pagados. Esto pasa porque a veces este tipo de empresas compran grandes cantidades de materiales, pero que no necesariamente han sido utilizados ya en la obra, sino que están dentro de los inventarios para ser empleados posteriormente. Incurridos deberá entenderse aquello que ya se utilizó y entonces se deberá llevar un control de estos costos utilizados porque ellos serán el parámetro para poder establecer la cantidad de ingresos que es posible utilizar. El siguiente método, conocido como inspecciones del trabajo ejecutado, consiste básicamente en el trabajo de un especialista que teniendo conocimiento pleno de lo que sucede con la construcción, planos y demás, hace una inspección de todo lo que se ha hecho en atención a la cantidad de trabajo que se debe de ejecutar y en proporción a eso determina qué porcentaje de avance lleva la obra. Entonces termina siendo, eh, el- digamos, la percepción de un especialista. Si vamos a analizarlo desde una perspectiva razonable, diríamos que las inspecciones de trabajo ejecutado se alejan un poco más de la realidad porque de alguna manera se vuelve un dato subjetivo en la medida en que, si bien es cierto un especialista lo determina, este genera una percepción de cuánto cree que ha sido el avance de la obra y en atención a eso se determina un porcentaje que desde luego servirá más adelante para poder calcular la cantidad de ingresos que se van a reconocer. Lógicamente que si esto es un dato aproximado, los ingresos que se van a reconocer o a contabilizar, perdón, también son un dato aproximado. Finalmente tenemos el método de la terminación de una proporción física del servicio del contrato. Este método se basa en la idea de que previo a la construcción se han establecido, diríamos que niveles de construcción que se entienden como avances
Y en la medida en que se puede verificar qué tanto se llegó a determinado nivel, entonces podemos entender que una proporción física del servicio o del contrato ya ha sido ejecutado. Solo cuando estos niveles han sido completados, entonces se entiende que hay un avance en la obra y se considera como parte de los avances a tomar en consideración para saber qué porcentaje de terminación tiene el contrato. Una vez determinado el porcentaje, lo demás es, a través de este factor, calcular la cantidad de ingresos que deberían de ser reconocidos contablemente dentro de ese ejercicio contable. Entonces, como ven, siempre hay que seguir las disposiciones contenidas en la normativa internacional. 3 métodos son los métodos posibles y esto es justamente porque el tema de los ingresos en los contratos que son a largo plazo siempre es un método, es un tema, mejor dicho, interesante porque nosotros tenemos que hacer un cálculo lo más aproximado posible a la realidad para poder determinar la cantidad de ingresos que se deberían de contabilizar. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito, solo para más o menos, diríamos, mostrar la forma en que estos ingresos son calculados a partir de la información que previamente se tiene sobre el contrato. Partimos de este planteamiento en el que dice que una empresa que se denomina Construcción S.A.D.C.B. firmó un 3 de febrero del 2013 un contrato para construir un complejo deportivo en la ciudad de San Martín. Dicha construcción tendrá una duración de 3 años. 3 años. Y esto es importante porque aquí es donde estamos claros que transgrede ejercicios contables y necesitamos nosotros hacer al final de cada año una estimación de los ingresos que queremos contabilizar. El contrato incorpora el valor del ingreso que se va a producir y dicen que toda la obra, es decir, el complejo deportivo va a tener un valor, va a generar, mejor dicho, un ingreso de $1.600.000 más impuestos y los costos asociados a esto están proyectados en $1.000.000. Entonces, claro, aquí hay un diferencial entre el precio y el costo y eso es lo que lógicamente va a propiciar el tema de los ingresos por el aumento de los beneficios económicos, tal como lo hemos platicado ya en la clase. Continuemos. Dice que la empresa aplica el método de proporción de los costos incurridos. Como hemos visto recién, este es uno de los métodos que la normativa propone para poder calcular el grado de avance que una obra va teniendo al final del ejercicio para poder determinar la cantidad de ingresos que se debería contabilizar. Aquí hay un dato importante. Dice que el día del contrato se recibió el 50% del valor de la obra. El 50% del valor de la obra. Y bueno, aquí hay unos datos que tienen que ver ya con el avance. Esta es una información que se ha preparado, pero ya pensando en cómo avanzó la obra en cada uno de los años, ¿entienden? Entonces tenemos que por lo menos para el primer año se efectuaron pagos. Esto se entiende que se compraron materiales y cosas y demás por $450.000. Pero costos incurridos, aquellos que sí realmente fueron utilizados en la obra, empleados y tal, solo fueron 380.000. Atención, aquí es donde dijimos que era importante establecer una diferencia entre pagos efectuados o compras hechas versus costos incurridos. Para el año 2, los costos incurridos ascienden a $400.000 y la diferencia pues fue generada durante el año 3. Con esta información entonces trataremos de plantear cómo debería de ser registrado o qué registro debe de llevarse a cabo el día en que se firma el contrato y además qué o cómo debemos de calcular los ingresos que se van a producir al cierre del ejercicio contable para cada uno de los años que aquí aparecen reflejados. Para eso, pues nos auxiliaremos nada más y nada menos que de una matriz de control de ingresos del proyecto. Quiero explicar un poco sobre esta matriz. Esta matriz en realidad lo que hace es que ayuda a determinar en función de los costos incurridos el factor o porcentaje de terminación de la obra para luego calcular a partir de esto cuántos ingresos deben de ser contabilizados y en esa medida pues tener el dato que necesitamos para el registro correspondiente. Noten que la matriz aparece segmentada por años. Como el contrato dura 3 años, tenemos una columna que refleja la información del año 1, la columna que refleja la información del año 2 y la columna que corresponde al año 3. A su izquierda tenemos la información
En el caso de los ingresos totales, el contrato dice que se va a producir un total de 1.600.000 dólares. No, esto no significa que vamos a producir 1.600.000 cada año, que ese es el total de ingresos que se va a producir durante esos 3 años. Es probable que existan durante el proceso de construcción ajustes a estos ingresos. En el caso que estamos planteando ahora no hay ninguno, por eso notan que están a cero, y eso genera un total entonces de un ingreso de 1.600.000. Ahora viene la parte correspondiente a los costos. Los costos se cree que van a producir, que se van a generar, mejor dicho, 1.000.000 de dólares en total. Vuelvo a repetir que esto no significa que es 1.000.000 de dólares por año, sino que 1.000.000 de dólares en total, porque vamos a establecer factores. Ahora bien, al igual que los ingresos, los costos también pueden sufrir ajustes durante el proceso. Este no es el caso y por lo tanto los costos totales siguen siendo 1.000.000 de dólares. Ahora vamos con el tema de los costos incurridos. Esto sí es importante. Puede trabajarse de dos formas: acumulados año con año, o puede trabajarse los costos incurridos que corresponden solo al año que estamos analizando. Para el caso, yo he incorporado aquí solo los costos incurridos que corresponden a cada año. El planteamiento dice que para el primer año los costos incurridos fueron de 380.000. Noten ustedes que dijimos que no era lo mismo pagos efectuados que costos incurridos, y por lo tanto tenemos, diríamos, un pago mayor o materiales que se han adquirido mayoritariamente, pero costos incurridos, lo que realmente ha sido empleado en la obra, solamente 380.000. Entonces, cuando vamos a determinar los factores, vamos a utilizar solamente los costos que realmente han sido utilizados en la obra. Ahora bien, para el segundo año, la información que nos proporcionaron dice que nosotros incurrimos en costos de 400.000 dólares, y noten que los hemos incorporado como los costos incurridos del segundo año. Finalmente, dice que para el tercer año, la diferencia. Entonces, los tres valores van a sumar en total el 1.000.000 de dólares de costos que se han generado. Ahora bien, ¿cómo vamos a establecer los factores? Bueno, hay una fila adicional que se llama costos pendientes, que es una forma de controlar cuánto, si aquí ya se incurrieron en 380.000 y yo tenía previsto tener un costo total de 1.000.000, entonces tengo pendiente 620.000. Si aquí se incurre en otros 400.000, de los 620.000 ya solo quedan pendientes incurrir en 220, y así sucesivamente. Eso es un dato que sirve en la matriz para llevar una especie de control. ¿Cómo llegamos al factor, o lo que nosotros entendemos con porcentaje de determinación? Bueno, como este método se basa en los costos incurridos, entonces vamos a tomar el dato de los costos incurridos y lo vamos a dividir entre el total de costos. ¿Ve? Dividimos 380.000 entre 1.000.000 de dólares, y eso nos dice entonces que el porcentaje de determinación de ese año es 0.38, que es lo mismo decir el 38%. Para el año 2 hacemos exactamente lo mismo. Como estamos trabajando con los datos específicos, digamos, del año, tomamos costos incurridos 400.000 y lo dividimos entre los costos totales, 1.000.000 de dólares. Y esto nos va a decir que nuestro porcentaje de determinación para ese año es de 40%. Y finalmente el año 3, lo mismo, 220.000 de costos incurridos divididos entre 1.000.000 nos da 0.22 o 22%. Ya para calcular cuánto es el ingreso que debemos de contabilizar, entonces, este factor lo multiplicamos por el total de ingresos que se va a producir. Entonces multiplicamos 1.600.000 por el 38%, y eso nos dice cuánto ingreso hay que contabilizar en el año 1. Para el año 2 tomamos siempre el 1.600.000, que es el total de ingresos, y lo multiplicamos ahora por el 40%. Y eso nos dice cuánto ingreso hay que contabilizar en el año 2. Para el año 3 tomamos siempre el 1.600.000, lo multiplicamos por el 22% y nos dice cuánto hay que contabilizar para el año 3. He planteado aquí los registros contables. El día del contrato, recuerden ustedes que estábamos recibiendo una cantidad de plata, el 50% de todo el valor que se iba a producir. Entonces, si comenzamos a analizar, nosotros se va a producir en total
1.600.000 más el impuesto. Entonces, el 50% de ese valor es $904.000. Nosotros hacemos un registro porque si efectivamente se está recibiendo toda esa plata, tenemos que reconocer un cargo al efectivo y equivalentes, que lo tenemos aquí, con los 904.000. Claro que por tratarse de servicios se constituye un hecho generador. Eso se puede verificar en el artículo 18 de la ley de IVA. Y al ser un hecho generador, entonces tenemos que generar el débito fiscal independientemente del resto de condiciones que ese artículo establece. Por lo tanto, esto dividido entre 1.13 por 0.13 nos da que el impuesto que se ha producido es de $104.000. Como aún no hemos prestado el servicio, esto es un anticipo recibido el día del contrato, se constituye en un ingreso recibido por anticipado, algo que todavía no es propio, que no puede ser considerado ingreso mientras no hayamos reconocido un avance de la obra, lo que se entendería el devengamiento del servicio que estamos haciendo. Entonces reconocemos $800.000 de ingreso recibido por anticipado. Llegamos al cierre del primer ejercicio y ya estando en este punto, el dato que recién analizábamos nos llevaba a pensar que, voy a pasar las láminas, que nosotros teníamos que registrar un ingreso de 608.000 al cierre del primer año, que equivale al 38% basado en los costos incurridos. Entonces vamos de nuevo. Como yo ya había reconocido como ingreso recibido por anticipado una cantidad que en realidad era mayor que eso que necesito reconocer, que son estos 800.000, voy a descargar de ahí totalmente ingreso recibido por anticipado los 608.000 que de acuerdo al porcentaje de terminación pueden ser contabilizados con abono a los ingresos ordinarios, servicios de construcción, los $608.000. Entonces vean, como notarán, basado en el porcentaje, esta es la cantidad de ingresos que podíamos contabilizar. En cuanto a los costos, se entiende que estos se van contabilizando en la medida en que se van haciendo las erogaciones correspondientes o los pagos correspondientes y por lo tanto los costos ya están contabilizados previos al momento en que nosotros reconocemos la cantidad de ingresos que corresponde. Imaginémonos que llegamos al cierre del segundo año. Aquí la historia necesita un par de cálculos adicionales porque, eh, nuevamente volveré a la página, dice que debemos de reconocer un total de $640.000 de ingresos adicionales. Es decir, adicionales a los 608 hay que reconocer otros 640.000, que es de acuerdo al porcentaje o grado de terminación. Entonces, claro, para llegar a eso, debo de considerar que yo tenía reconocida una parte en ingresos recibidos por anticipado. En total yo había reconocido 800.000. He puesto un dato aquí. Estos 800.000 recién acabo de descargar 608, por lo tanto del ingreso recibido por anticipado solo queda pendiente descargar 192.000, que es justamente lo que hemos incorporado aquí. Ahora bien, quieren que para este año reconozca un ingreso de 640. Si a los 640 le resto los 192, entonces me dice que solo el valor de la cuenta por cobrar que debo de producir es de 448.000 más el impuesto. Toma en consideración que los 192.000 ya habían pagado impuesto. Entonces los 148.000 por el 13% nos da un impuesto de $58.240. La suma de los dos produce un total de 506.240, que es lo que hemos cargado nosotros como cuentas por cobrar, en tanto que ya está devengado. Reconocemos el IVA débito fiscal por el importe que se ha producido, 58.240, y el ingreso ordinario, según el grado de terminación de la obra, por $640.000. Con eso hemos estimado cuánto es la cantidad de ingresos que corresponde al segundo año. Y finalmente, para poder ejemplificar el tercer año, nosotros tenemos con que, bueno, el grado de terminación de la obra para este año dice que debería ser $352.000. Entonces vamos al registro contable y justamente eso es lo que vemos registrado, ingresos ordinarios 352. Pero como recuerde que estos son valores más IVA, que la matriz ha sido construida con valores sin IVA, entonces a estos 352 le adicionamos el impuesto y eso produce $45.760, lo que además genera una cuenta por cobrar de $397.760. Si probamos, es decir, que si hacemos el análisis, nos daremos cuenta que entre los registros que tenemos, nosotros ya hemos registrado un total
de 1.600.000 dólares. Desde desde este momento reconocemos 608, luego estamos reconociendo 640 y luego 352 y eso hace un total de 1.600.000, que es la cantidad de ingresos que se iban a contabilizar. De igual manera, si usted quiere probar el impuesto, tendríamos que sumar todos los impuestos reconocidos y nos daremos cuenta que al final habremos generado 208.000 dólares de impuesto, que era el valor de IVA que iban a producir el 1.600.000 de acuerdo a las condiciones del contrato. Solo para terminar este pequeño video quiero explicarles una matriz en donde ha habido una modificación en cuanto a los ingresos. Estamos partiendo del mismo ejemplo, es solo que en el año 2, por petición del cliente, se va a hacer una obra adicional y entonces esto aumenta los ingresos en 400.000, pero también aumenta los costos en 150. Para que esto cuadre y nos dé los porcentajes correctos, tenemos que trabajar de forma acumulada. Note que los costos incurridos dice costos incurridos acumulados, que es la otra forma de hacer esta matriz. Primer año 380.000 más, más los 400.000 del segundo año, nos dice que hay costos incurridos acumulados para el segundo año de 780.000 más los 220.000 del año 3, para el año 3 se acumula el 1.150.000. Trabajando con los costos incurridos acumulados y sacando el factor a partir de esto, debemos tomar en cuenta que los factores también son acumulados. Por lo tanto, cuando se divide este costo incurrido entre esto, me da un factor. Si divido este, que es un costo incurrido acumulado, entre esto, me da un factor acumulado. Y esto, que los costos incurridos totales entre los costos proyectados, entonces me da el factor acumulado. Si yo multiplico esto por el ingreso, entonces voy a obtener un ingreso acumulado. Noten que si multiplico, por ejemplo, los 2 millones por el 68%, me dice que esto es el ingreso que debería estar acumulado a esa fecha, y así para el tercer año. Entonces, ¿qué hacer? Como yo en este año ya registré 608 y me dice que el acumulado para el año 2 es 1.356.521,74, saco un diferencial a esto, le resto lo que ya tengo registrado y me dice que yo tengo que registrar en el año 2 748.000. Para el año 3, entonces, si tengo un ingreso por registrar de 2 millones de dólares y ya registré 1.356.000, entonces solo saco el diferencial y tocaría contabilizar 643.478. Esto es tomando la idea de que estoy trabajando con información que es acumulada. Bueno, eso es en términos generales la forma en que se calculan los porcentajes de terminación de la obra y a partir de esto la cantidad de ingresos. Toma en cuenta que aquí hemos utilizado un método que se conoce como método de los costos incurridos. Es posible que trabajemos con métodos como método de la inspección física o una terminación física de la obra, etcétera. Entonces, estos porcentajes ya los establecen. Me dan el porcentaje y basado en el porcentaje que me da un especialista, yo lo multiplico por el ingreso y eso me dice cuánto es la cantidad de ingreso. Pero ahí en esos métodos hay que tener cuidado. Así como multiplico el porcentaje por el ingreso, también debo de multiplicar el porcentaje por los costos para que esto guarde una relación. Aquellos costos que excedieran al porcentaje permitido, de acuerdo al grado de terminación, deben de ser considerados inventarios por servicios. Vamos a seguir hablando sobre este tema probablemente y esperemos que este video pueda servir de forma ilustrativa de cómo calcular la cantidad de ingresos a contabilizar al cierre de cada ejercicio contable para un contrato de construcción. Hasta la próxima.